Algunas personas, entre las que no me incluyo por supuesto, consideran que los escritores están dotados de una mayor inteligencia que la población media, o en su defecto, de una mayor capacidad intelectual, entendiendo intelectual en su primera acepción, relativo al entendimiento. Los escritores no somos más inteligentes, ni genios creativos con capacidades superiores, solamente somos personas que han aprendido a mirar. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre, O sé Tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soytallerícola y elige suscripción. Camilo José Cela se quejaba en una intervención que hizo en televisión de que a un premio Nobel de literatura, como era su caso, se le exigía tener una opinión formada sobre casi todo: política, sociedad, historia, arte, mientras a un premio Nobel de física solo se preguntaba en las entrevistas por temas concernientes a la física. Quizás por eso algunas personas desean escribir un libro. Los escritores se perciben con admiración, aunque solo seamos individuos que trabajan construyendo historias de ficción. Porque no te engañes, no somos más que eso. Sin embargo, si hay algo que nos diferencia del resto, o al menos de una parte de la población, y es nuestra forma de mirar más agudizada. Y no nacimos ya con esa forma de mirar. Aprendimos a mirar de esa forma para escribir. Lo aprendimos al igual que se aprende casi todo en esta vida. Lo que quiero decir es, si quieres ser escritor, tienes que aprender a mirar el mundo de una manera única, muy particular, distinta a la del común denominador de las personas. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿De qué manera se aprende a mirar? Te preguntarás. Tranqui, te lo explico. Pero antes suscríbete. Recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Venga, suscríbete. ¿De veras quieres saber? Pues entonces suscríbete. Si no, no vas a estar al día de todo lo que publico. Así te vas a enterar de cómo ser un escritor profesional. Ok, vamos allá. El escritor irlandés El escritor irlandés John Banville dijo en una entrevista que los escritores éramos caníbales y despiadados. Contó que una vez iba con su mujer en el coche y tuvieron una discusión. Ella le dijo algo que sonaba bien y él respondió: ¿puedo usar eso? Eres un monstruo, respondió su esposa. Lo sé, pero ¿puedo usarlo? Banville estaba convencido del valor de la frase que había dicho su mujer y, queriéndolo o sin querer, puso más atención en ello que en la conversación que desató su discusión. Ella es la mujer de un artista y sabe el coste. Es maravillosa, decía Banville. Los escritores estamos obligados a mirar el mundo con extrañeza, maravilla, horror o cualquier otra óptica que forme parte de nuestra personalidad creativa. Debemos canibalizar la vida propia y las vidas ajenas, aunque se trate de las vidas de nuestros seres más cercanos y queridos. Estamos obligados a hablar de lo que conocemos para después deformarlo y conformarlo a nuestro antojo, porque a fin de cuentas eso es la ficción. No hablo de contar tu vida ni la de nadie con pelos y señales. O sí, allá tú. Hablo de que tu nostalgia, tu tristeza o alegría, tus celos, tus miserias, tus virtudes emanen de tus textos. Si sigues transmitiendo a tus lectores que tu decepción es como una noche de verano sin estrellas o como un mar revuelto por las olas, no tendrá de dónde agarrarse y resbalará de tu prosa con alivio. A mirar se aprende mirando y tomando conciencia del modo exacto en el que has mirado, identificando las perspectivas que tienen otros con respecto al mismo asunto y encontrando aristas, ángulos o cuestiones que tú destacaste por alguna razón. Si hayas patrones de comportamiento en tu mirada, probablemente habrás dado con una forma muy personal de mirar, y está bien. Te propongo que realices un ejercicio. Te ayudará a ensayar la mirada. Durante una semana lleva una libreta y un bolígrafo contigo, vayas a donde vayas, de camino al trabajo, en el supermercado, cuando estudies en la biblioteca, cuando estés cenando junto a tu familia. Canibaliza todo. No dejes, por supuesto, de incluirte.
Atrévete a emitir opiniones, juzga, compara, escrutina, no dejes títere con cabeza. Que no se te escape un detalle. ¿Qué detalle? Aquel en el que te fijes de manera natural y sin esfuerzo. Cada que empieces un nuevo ejercicio de observación, utiliza una página diferente de la libreta. No importa que no haya un orden en tus observaciones. Basta con que reconozcas el surgimiento de cada una de ellas en los distintos contextos en que se produjeron. Al terminar la semana, detente a leer atentamente cada una de tus observaciones y pregúntate, ¿en qué aspectos me suelo fijar? ¿Desde qué ángulo tiendo a mirarlo todo? ¿Me suele invadir una emoción de manera constante? Busca patrones porque allí está la clave. Si una semana de observaciones no es suficiente para encontrar patrones, repite este ejercicio durante un mes entero y deja pasar todo el mes sin detenerte a evaluar nada. Únicamente mira y captura lo que miras. Al cumplirse el mes, déjalo todo reposar durante 3 o 4 días. Solo entonces evalúa de nuevo en busca de patrones. Al enfrentarte a una masa mayor de observaciones, quizá te resulte más fácil detectar patrones. Cuando hayas detectado al menos uno, déjate seducir por la probabilidad de que esa forma que tienes de observar el mundo forma parte de tu personalidad creativa. Ahora, inspírate en las cuestiones observadas y escribe una historia con todos sus avíos. Asegúrate de que tenga un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. Al terminar tu ejercicio, busca el apartado ejercicios de escritura en la página de inicio de mi web y reserva una clase conmigo para evaluar tu práctica. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir mi podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Cuáles fueron tus descubrimientos? ¿Qué patrones encontraste después de hacer este ejercicio de observación caníbal? Compárteme tus resultados y déjame conocerte mejor. Leo y respondo a todos los comentarios. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.